Hola, comunidad de Macondo. Bueno, nuevo jueves, nuevo programa, más temas. Hoy regresamos a Latinoamérica por un rato antes de volver con el tema de Gaza. Regresamos a Latinoamérica a una nueva etapa, una nueva fase, y no sería exageración decirlo, porque finalmente Estados Unidos levantó sanciones del sector de petróleo, del sector gasístico, de oro, de la aerolínea Conviasa. Se trata de un levantamiento temporal por 6 meses, pero que podría ser un primer paso hacia un desbloqueo total de la economía. Recuerden que el país estuvo sometido durante los últimos años a casi 1.000 sanciones, más de 700 de ellas aprobadas por la administración de Donald Trump. Y bueno, por mucho que desde la Casa Blanca te cuenten que no van dirigidas contra la población, al final terminan lastrando tanto la economía y frenando tanto el desarrollo económico que la recuperación, si es que las sanciones se levantan algún día, pues llega a tomar años. Así que hoy hablaremos de esa medida, de lo que puede significar para el país, para la industria y en última instancia también para la calidad de vida de todos los venezolanos. Y sobre todo hablaremos de decisiones se toman porque no parece para nada casual. Y luego volveremos con el tema de Gaza porque desde la semana pasada fuimos testigos de más atrocidades cometidas por el Estado de Israel, nuevos crímenes de guerra que se cometen recurriendo a viejas tácticas, las de decir que los palestinos se bombardean a sí mismos prácticamente. También notamos más movimientos que indican que un conflicto muchísimo mayor es muy posible. De hecho, acaba de anunciar el presidente Joe Biden a través de su cuenta de Twitter que en unas horas se va a dirigir a la nación porque dice literalmente estamos en un punto de inflexión global que es más grande que los partidos o la política. En fin, esperemos que nos dé tiempo a terminar el programa antes de atención humanitaria o algo así. Ustedes suscríbanse a Caras y Caretas, suscríbanse a Canal Red y bienvenidos a Macondo. Nos acompaña Víctor de Currea Lugo, profesor universitario colombiano, especialista en Medio Oriente. Y primero le damos la bienvenida a Macondo. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Y te queremos pedir a ti primero un panorama de lo que estás observando, de lo que está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza, pero también luego nos vamos a introducir tal vez un poco en lo que está sucediendo entre Colombia e Israel, que ya ha llegado en las últimas horas Gustavo Petro a exigir la salida incluso del embajador israelí y un enfrentamiento diplomático nada menor, que incluye además la revisión de prácticas de agentes de inteligencia israelí dentro del propio conflicto colombiano, que están demostradas o han sido de alguna manera citadas por las autoridades colombianas. Bienvenido, Víctor de Correa Lugo, gracias por acompañarnos. Gracias a la mesa y por supuesto saludos a la audiencia. Lo primero que quiero plantear es, yo soy amigo no de hablar de Gaza, sino de hablar de Palestina. Lo digo porque a veces nos equivocamos y sugerimos que Gaza es una cosa y Cisjordania es otra. Lo cierto es que ya van 61 asesinados en Cisjordania, más de 700 detenidos, se han producido muchísimas represión por parte de Israel en Jerusalén del Este y también en Cisjordania. En el caso de Gaza, los datos son brutales. Tenemos 1 millón de desplazados, es decir, tenemos más de los desplazados que produjo la guerra de 1948, que en su momento fueron 700.000 refugiados. Y estamos hablando de otro dato muy interesante y doloroso. Ya los muertos superan el total de muertos de la ofensiva de Israel en el 2014, que duró 51 días. Ya en 10 días hemos pasado ese límite, es decir, el nivel de horror es inmenso. 11 mezquitas han sido bombardeadas, 7 iglesias y la que atacaron hoy será una octava iglesia. Tenemos un reporte de 48 médicos y paramédicos asesinados. Tenemos un reporte de 7 miembros de la defensa civil que fueron asesinados cuando estaban haciendo operaciones de rescate. Tenemos la presión de Israel para que la gente saliera por la frontera sur de Gaza hacia la frontera sur, se llama Rafa, y sin embargo Rafa ha sido bombardeada 4 veces. Entonces el panorama es absolutamente doloroso, el mundo se ha levantado, lo que se está dando allí es una real carnicería,
Es una violación de cualquier tipo de protocolos de derecho internacional humanitario. No hay distinción entre civiles y combatientes, no hay presunción de inocencia. Han atacado sitios de UNRWA, han atacado las bodegas de Naciones Unidas, han atacado sitios religiosos y lo peor, lo que vimos ayer, el ataque a un hospital dejando cientos de muertos. Víctor, muchas gracias por unirte. Encantada de verte aquí en Macondo. Te quería preguntar más sobre una perspectiva regional y tal vez global. Estamos a la espera de una eventual operación terrestre en Gaza de Israel. Hezbollah está avisando que si hay una operación terrestre, ellos van a participar de alguna manera en este conflicto. ¿Es posible un efecto dominó en la región, en Líbano, Jordania, en Egipto? ¿Es posible en una guerra mucho mayor? Bueno, miremos los actores por separado. Lo primero es que Israel ha estado atacando y bombardeando Líbano, las posiciones de Hezbollah. En el Líbano hay no solamente el Partido de Dios, que traduce Hezbollah, sino también milicias palestinas que han buscado sumarse a la lucha contra Israel. Digamos que ese es un primer frente. Y es un frente que en el año 2006 se enfrentó a Israel y le produjo un daño terrible. Cualquiera que examine la guerra de los 33 días entre Hezbollah y Israel va a notar que aquello no fue precisamente ni un paseo ni un triunfo para Israel, y al final tuvo que negociar un cese al fuego. Entonces la posibilidad de una resistencia mucho más probada que del 2006, Hezbollah participó en la guerra de Siria, una capacidad militar mucho mayor, por tanto la capacidad de que Israel está jugando con fuego, y si abre la frontera norte no es cualquier cosa. Segundo, el caso de Siria, donde han bombardeado Damasco y Alepo, han bombardeado 2 aeropuertos. Si bien es cierto, los Assad no han sido particularmente beligerantes contra Israel, no sabemos eso cómo puede entenderse. Tercero, de parte de la población civil, si bien es cierto, al-Sisi, el general que dirige ahora el gobierno egipcio, es particularmente condescendiente con Israel, lo cierto es que la población egipcia está profundamente indignada con lo que está pasando. Y tal vez en términos de sociedad civil, la jordana, el 70% de la población jordana es de origen palestino y estaban organizando marchas hacia la frontera. Por el otro lado, la presencia de la declaración de los grupos de los hutíes, que es un grupo armado mayoritario en Yemen, quien ya ha prometido realizar ataques, creo que realizó un ataque, si Estados Unidos hace presencia en el área. Estados Unidos manda 2 portaaviones en el área, aumenta la presión. Acordémonos que Israel tiene por lo menos 200 cabezas nucleares. Irán no es un país que yo crea vaya a entrar en la guerra, pero es un país que se va a defender en caso de ser atacado. Es decir, casus belli hay, o excusas belli, digámoslo, en todos los escenarios. Depende mucho de una sola cosa: si Israel decide entrar por tierra. Si Israel decide entrar por tierra y ya vamos en una carnicería, va a ser profundamente brutal lo que se va a dar, también con un costo para Israel, porque no estamos frente al Hamas del 92, ni Hamas del 2000, ni Hamas del 2006. Estamos frente a un Hamas que fue capaz de realizar la operación militar del sábado pasado, del sábado anterior, con una capacidad militar bastante elevada. Por tanto, es posible que nos hallemos ante un escenario, ojalá no, ojalá yo esté equivocado, y que no haya una escalada. Pero eso depende, por supuesto, de que Israel decida trancar la operación terrestre y se vea obligado en este contexto a una conferencia internacional que busque una solución definitiva al conflicto. Víctor, muchas gracias por estar acá. Sé de tu expertise en Medio Oriente, por eso quiero preguntarte por qué representa lo que podríamos llamar la causa palestina en Medio Oriente, que es una región diversa, que tiene una religiosidad, que tiene diferentes ramas, que tenía en esa región en estos últimos tiempos un proceso de acercamientos de algunos gobiernos con Israel. Acá hay una suerte de unificación de esa heterogeneidad, de ese mundo diverso alrededor de la causa palestina. ¿Qué representa Palestina para ese universo siempre tan complejo, pero que uno ve que empieza entre sus diferencias a, no sé si cerrar filas, pero sí entrar en una cierta posición común de defensa? Cuando yo llegué a vivir en Jerusalén y a trabajar en Gaza,
nos decían que no va a haber paz en el mundo hasta que haya paz en Oriente Medio y que no va a haber paz en Oriente Medio mientras no haya paz en Palestina. Se discute y se plantea un discurso unificador del mundo árabe, incluso del mundo musulmán, con relación a la causa palestina, aunque no todos los palestinos son musulmanes, recordemos que un 15% es cristianos y eso nos desmiente que sea una guerra religiosa. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que ese mundo musulmán y ese mundo árabe se encuentra a veces dividido en dos instancias. Estoy siendo muy esquemático, pero permítanme hacerlo. Por un lado, unos pueblos que están volcados en las calles, vemos las marchas de Túnez, de la plaza Tahrir de Bagdad, allí también hay una plaza Tahrir, igual que en Cairo, las manifestaciones en Líbano, en Siria, en muchas partes del mundo hay unas grandes manifestaciones, pero tenemos unos líderes timoratos que algunos de los cuales están jugando ajedrez mirando cuál es la próxima jugada. No se la van a jugar como se la juega el pueblo árabe. Ahora, la demostración de fuerza de Hamas, sin duda, más allá de las discusiones que tengamos sobre la validez a la luz del DIH de los métodos utilizados, es un golpe brutal, lo reconocen los mismos militares estadounidenses. Entonces, el mundo árabe tiene ya muchas cosas, desde la posibilidad de un bloqueo, el mundo de Oriente Medio, Irán está proponiendo, aunque Irán es persa, está proponiendo un bloqueo al petróleo, no creo que Emiratos o Qatar se sumen a aquello, pero hay otro elemento esencial y es la ruptura entre el proceso de acercamiento y normalización entre Arabia Saudita e Israel. Vemos otra cosa interesante, al-Sisi, que es un gobierno bastante proclive a Israel, termina por aceptar toda la presión humanitaria que se está dando en la frontera sur. Es decir, el mundo árabe está dividido, pero si hay algo que lo une es la causa palestina. El problema es si somos capaces de que no nos suceda lo mismo que al final de la segunda intifada, que una conferencia internacional y adiós muy buenas, o de efectivamente esto significa una ruptura en la política exterior que obligue a Israel a cambiar el rumbo de la solución de un conflicto de dos estados, que es lo que ha planteado el presidente Pedro, entre otras cosas. El problema es que las élites estadounidenses están ahí atravesadas, votaron en contra incluso de una resolución para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Entonces, hay un juego de poderes muy grande y termino diciendo esto, en un mundo que cada vez es más multipolar. Los BRICS, G77, los no alineados, nuevos bloques de poder, la pérdida que ha tenido Europa y Estados Unidos en la guerra de Ucrania, este tipo de cosas muestran que ya no es lo mismo la situación de Israel y Estados Unidos hoy a la que tenían de dominancia absoluta en el año 2000, por ejemplo. Víctor, ¿cuál es la posición la posición pública? La conocemos, pero vos que conocés tanto West Bank, Cisjordania como Gaza, ¿qué mirada tiene lo que vendría a ser las autoridades de la Autoridad Nacional Palestina o del Al-Fatah, o sea, más cercano a lo que había sido el movimiento de la organización palestina de Yasser Arafat? ¿Qué mirada tienen sobre este fenómeno de Hamas y de la yihad islámica gobernando Gaza? Porque en algún momento eso incluyó una guerra, la guerra de Gaza entre... no sé, ¿qué impresión tienes tú de la mirada que tienen? Bueno, lo primero es que hay que aclarar que en Gaza en este momento no solamente está en armas Hamas, está Yihad Islámica, pero hay organizaciones nacionalistas y hasta milicias comunistas peleando. Se calcula que son 8 organizaciones diferentes las que están enfrentando la guerra. Entonces también reducirla solo a Hamas no es del todo correcto. Segundo, yo he estado en contacto con la embajada y con la Cancillería palestina prácticamente todos los días, incluyendo la embajada del Estado palestino aquí en Colombia, y lo que queda claro es que los palestinos se rehúsan a entrar al debate sobre Hamas sí o Hamas no. El debate no puede ser ese. El debate es hay una ocupación, el debate hay prácticas genocidas, el debate hay una limpieza social, el debate hay un muro que produce el apartheid, pero hay un afán de los medios de comunicación, digamos, hegemónicos, como el caso de la BBC. Si ustedes vieron las últimas entrevistas con los embajadores, era dígame que Hamas es el malo y plantean hacernos creer que el conflicto empezó hace 10 días. Y como el conflicto empezó hace 10 días, la culpa es de Hamas. Yo creo que en este momento todos los palestinos han dejado al lado sus diferencias. Si ustedes ven las declaraciones
del embajador de Palestina frente a las Naciones Unidas o las declaraciones del canciller Malki, son declaraciones que corresponden a lo mismo, es decir, el fin de la ocupación, la necesidad de una salida negociada, la necesidad de dos estados independientes, y en eso ha habido el cuidado, más allá de las diferencias que las hay, que nadie las va a negar, y es que en este momento nadie está aflorando ni buscando sacar a cuento las diferencias que hay entre las diferentes facciones palestinas. Curiosamente es la prensa occidental la que continuamente en las preguntas que hace el embajador nuestro en Colombia, por ejemplo, a toda hora es y condenen jamás, que es más o menos lo que se ha buscado hacer con Petro, es decir, una manipulación reduccionista que quiere decirnos que jamás es un grupo malo, malísimo, que los israelíes son buenos, buenísimos, y que los palestinos están atrapados en una tierra en disputa, lo que no es cierto. Víctor, no puedo no preguntarte sobre otro conflicto porque yo sé que estuviste en Ucrania muy a los inicios de esa guerra y has escrito un libro. De alguna manera, todo lo que estamos viendo ahora en Gaza, en Oriente Próximo, ¿puede influir en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Definitivamente que sí. Primero porque lo que uno ve es una gran derrota política por parte de Zelensky en la medida en que finalmente no fue aceptado en la OTAN, no va a ser aceptado en la Unión Europea, que se produce lo que llaman algunos el desgaste del donante, es decir, hasta en los propios Estados Unidos ya están diciendo, hombre, bajémosle el volumen a la ayuda, las medidas y el costo social y político que ha significado ayudar al gobierno de Ucrania por parte de la Unión Europea, bueno, y países que no son de la Unión Europea, como Noruega, por ejemplo, ha sido muy elevado. Prácticamente los arsenales europeos han ido a parar con todos sus trastos viejos a Ucrania y ahora el gran ganador es Estados Unidos, que va a poder vender sus nuevas armas para llenar los arsenales. Sin embargo, el foco de la atención pública y de la opinión pública ha girado sobre este conflicto entre Palestina e Israel y es imposible, por lo menos para mí, y absolutamente para mí, pensar que Rusia va a renunciar a los territorios del oriente, de la zona de Donetsk, que ya están bajo control de las tropas rusas. O sea, eso no se va a resolver en el terreno militar, sino se va a resolver en una mesa política, con una Ucrania muy debilitada, pero además con una Estados Unidos y una Europa que utilizaron a Ucrania de acuerdo a las medidas de sus ambiciones políticas y en el momento que quisieron, pues si hay que sacrificar a Zelensky y al pueblo ruso, ucraniano, no tienen ningún problema en hacerlo. Es decir, la doble moral está ahí sobre la mesa. Aprovecho tu comentario, Ina, para decir, estuve 40 días allí en el desarrollo de la guerra, estuve en Irpin, en Bucha, en Lviv, en Odessa, en Kiev, y lo más preocupante es la doble moral de la comunidad internacional, donde tenemos víctimas de primera y víctimas de segunda, refugiados de primera y refugiados de segunda, y el derecho internacional humanitario es algo que se alega como un crimen de guerra cuando afecta a ucranianos, pero es relativo cuando se trata de palestinos. Víctor, dejando de lado lo que bien explicabas acerca de lo que implicaría una intervención terrestre en Gaza, por lo que puede desencadenarse en la región, ¿cuál pensás que la estrategia que está predominando hoy en el nuevo gobierno o el gobierno de emergencia de unidad que se conformó en Israel? ¿Está predominando una hipótesis de la solución pasa por terminar de desplazar a toda la población palestina de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén Este? Hay algunos sectores que siguen, digamos, planteando con poder interno, me refiero, que hay que ir a una negociación y avanzar de alguna manera en los dos estados, porque también pensar cómo, digamos, están pensando desde Israel, ¿no? Ya se veía en el gobierno de coalición que tenía Netanyahu la presencia de actores muy radicales, de ultraderecha, que planteaban, digamos, un avance muy agresivo en Cisjordania. ¿Cómo ves eso adentro? Si se pudiera leer cómo está operando, digamos, la política y la lectura que están haciendo y la salida que ven a lo que evidentemente está en un punto de inflexión. Son varias preguntas en una. Intentaría abarcar algunas cosas. La primera es que el gobierno de Netanyahu por lo menos se fortalece en el sentido de que desvía toda la atención interna sobre la reforma legislativa que estaba buscando y la reforma al poder judicial y centra todo en un enemigo externo,
que se llama Palestina. Eso de buscar un enemigo externo para fortalecerse a nivel interno es una cosa que en América Latina, bueno, y en el mundo lo conocemos bastante bien. Segundo, que quienes llegan al gobierno de unidad no son precisamente las palomas, sino los halcones. La gente que está convencida que la única manera de ganar es mediante la violencia, y como dijo Ariel Sharon hace algunos años, si no se puede con violencia, pues usamos más violencia. La tercera cosa es que con relación, y esto duele decirlo, pero con relación al pueblo palestino, la izquierda, o lo que podríamos llamar la izquierda israelí, no dista mucho de la derecha. Yo recuerdo en el 2003 la discusión que teníamos en Jerusalén sobre el muro, y la izquierda israelí estaba de acuerdo con el muro. Es decir, hay peleas sobre qué tan neoliberal o qué tan socialdemócrata o qué tan subsidios o qué tan proteccionista puede ser el régimen, o en el caso de la justicia, qué tan Estado de Derecho podía ser la división de poderes. Pero dolorosamente, la mayoría de fuerzas políticas, incluyendo la izquierda, en el caso israelí, no cuenta el caso de la agenda palestina, no aparece. Eso hace mucho más heroicas a las personas israelíes y judías que están peleando contra el Estado sionista, pero su número y su poder político es realmente reducido. Víctor, trasladándonos a América Latina, porque ha sido clara la posición de los países de la OTAN, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, defensa muy abroquelada de Israel e incluso prohibición de manifestaciones en Europa a favor de Palestina, con represión, censura no sé, a Manu Pineda, por ejemplo, el diputado español, por usar una chalina de tipo Palestina, en fin. Pero en América Latina se ha producido una reacción bastante diferente. Por lo menos quiero ubicar el ejemplo de algunos países, salvando, sin necesariamente mencionar a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua, que han tenido siempre una solidaridad con la causa palestina desde hace muchas décadas. Tenemos la posición expresada por México, la posición muy fuerte también expresada por Gabriel Boric en Chile, la posición de Colombia, de Gustavo Petro, que incluso ha derivado en un conflicto diplomático con Israel importante, donde Petro no se guardó nada, por decirlo de la manera uruguaya, y la posición de Brasil, que introduce en el Consejo de Seguridad de la ONU una moción que es vetada por los Estados Unidos, pero Lula ha tenido una actitud muy proactiva, se comunicó con el presidente de Israel, se comunicó con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Tanto Brasil como Venezuela como Colombia, entiendo que también Chile, han enviado ayuda humanitaria a Gaza. Y bueno, por cierto, hay algunos países gobernados por la derecha, como Uruguay, Paraguay, que han mantenido una conducta muy alineada con los Estados Unidos, pero no es la posición de los países más importantes de América Latina, en términos poblacionales y económicos, ni la posición que emerge ahora. ¿Qué análisis haces sobre eso? Y después, si podés, además puntualizar, ¿qué análisis sobre la situación colombiana, que creo que es la que tiene un mayor protagonismo en este momento? Bueno, voy a referirme por cuestiones de tiempo a la situación colombiana. Durante muchos años fuimos llamados el Israel de América Latina. Otros decíamos que éramos Atenas latinoamericanas, Suiza latinoamericana. Todo eso de la primera afirmación, Israel latinoamericano, porque Colombia siempre, de hecho, cuando la guerra de Irak, el presidente Álvaro Uribe dijo que ojalá los soldados acabaran rápido la tarea en Irak y vinieran a terminar la tarea en Colombia. Cuando la guerra de las Malvinas, que toda América Latina cerró filas alrededor de Argentina, Colombia fue el paria. Ese de ser el país paria de la región era común. La inmensa mayoría de intercambios comerciales lo tenemos con Estados Unidos. Yo suelo decir de manera burlona que en América Latina, especialmente en Colombia, creemos que la capital de América Latina es Miami, y a partir de ahí vemos el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un presidente Petro, expresidente Uribe. Cuando ustedes recuerdan la flotilla de la libertad, es decir, un barco con ayuda humanitaria dirigido por varios países que fue atacado en aguas internacionales por Israel y asesinaron varias personas. Bueno, eso que es totalmente contrario a la ley internacional, la comisión que elaboró esa investigación, uno de ellos fue Álvaro Uribe y el subsecretario era Iván Duque, y los dos dijeron que Israel tenía derecho a defenderse. Es decir, la tradición es que la política exterior de Colombia hacia Oriente Medio la deciden en Tel Aviv, así de claro. Cuando llega un presidente que es capaz de tomar las categorías del derecho internacional
y decir, hombre, Jerusalén no es la capital de Israel. La adquisición de tierras es absolutamente ilegal. Los asentamientos son ilegales. Los refugiados del 48 tienen derecho a regresar. El muro que construye Israel es ilegal a la luz de lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia. Y Colombia, parado en el derecho internacional, se plantea y condena las agresiones de Israel, pues ya se imaginará cómo se conmueve una sociedad que está acostumbrada, donde por un lado unas iglesias les hacen creer a los colombianos que Israel es el pueblo de Dios y el pueblo elegido, unos empresarios como los dueños de la revista Semana, que son judíos sionistas, otros dueños y directores de revistas que son judíos sionistas, pero permanecen callados, y por eso el silencio de la prensa progre, la prensa de izquierda, la prensa liberal, resulta que también guarda silencio o coloca unas posiciones absolutamente tibias. Entonces, que tengamos por primera vez un gobierno de izquierda en 200 años, pero por primera vez un gobierno que sea capaz de regirse al derecho internacional público y de entender que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, pues eso genera mucho caos. Hoy el presidente, en una reunión en la que estuvimos, él plantea dos cosas fundamentales. Uno, la necesidad de mandar ayuda humanitaria ya mismo a Gaza. Y dos, la necesidad de crear ya, y esa fue, digamos, una decisión perentoria, la embajada de Colombia ante la autoridad palestina. Y seguir trabajando en una cosa que él planteó en la Asamblea de la ONU mucho antes de este ataque, y es una conferencia internacional que nos permita avanzar hacia una solución de dos estados basado en la frontera de 1967. Esa postura, claro, en Colombia le han dicho de todo, porque usted no puede decir genocidio. El problema de Colombia es que los colombianos nos sentimos que sabemos de todo, entonces rechazamos o usamos palabras sin saber su significado. Jurídicamente hablando, usar la palabra genocidio, apartheid o limpieza social o limpieza étnica es absolutamente válido en el caso palestino. Pero aquí hay una serie de intelectuales, ustedes saben lo que son, lo que llamamos en Colombia los tibios, que ellos quieren estar prendiéndole una vela a Dios y otra vela al diablo, como diría mi abuela Isabel, y por tanto terminan generando una corriente de opinión que es o toda la culpa es de Hamás, o el conflicto es muy complejo y no lo entendemos, o el problema es del pueblo elegido. Entonces, bajo esa lógica, medios como ustedes que nos abran los micrófonos a los que tenemos otra visión del conflicto es muy gratificante. Víctor de Curria Lugo, hoy en Macondo, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero espero. Gracias y hasta el jueves que viene. Gracias. Muchas gracias.